Muy bien, pues vamos a ir a nuestro estudio bíblico, hermanos, como lo hacemos cada miércoles. Recuerde que es parte del propósito por el cual nos reunimos cada miércoles. Y vamos a continuar esta serie de estudios que hemos estado haciendo sobre la iglesia también, al igual que lo hemos estado haciendo durante los domingos en la escuela dominical. Pero el tópico que tenemos los miércoles es un poquito distinto, aunque siempre el asunto central de este tópico, en este caso del estudio bíblico, pues sea diferente. Es el mismo asunto, el asunto de la iglesia. Y hemos tocado un tópico que tiene que ver con la iglesia, el cual titulamos las 7 amenazas que enfrenta la iglesia. Dijimos al comienzo de este estudio, hermanos, que los ataques que la iglesia está sufriendo hoy en día vienen de fuentes tanto externas como internas. O sea, externas nos referimos que este mundo, con todas sus cosas que quiere de alguna manera infiltrar en la iglesia y hacer que la iglesia caiga en ese patrón de conducta igual que el mundo, pues obviamente tiene ataques hacia la iglesia y especialmente ahora unidas al gobierno. Y sabemos que la iglesia sufre ataques, sufre amenazas de parte de cuestiones externas, pero también los ataques, dijimos que también pueden venir internamente, o sea, de los mismos creyentes o de la gente que está dentro de la iglesia, que muchas veces no necesariamente verdaderamente está buscando el bienestar de la iglesia. Y muchas veces, aunque sin la intención de dañarla, obviamente por nuestras acciones y conducta, hay veces podemos amenazar el bienestar de la iglesia. Y el papel de nosotros, como hemos estado diciendo, es evitar los daños que se causa a la iglesia. Ahora, hemos visto estas 7 amenazas en cada una de las cartas que el Señor Jesucristo envió por medio de Juan en el libro de Apocalipsis. Hemos visto que en cada mensaje, en cada carta que el Señor Jesús envía a estas iglesias, hay una amenaza, por así decirlo. Hay una amenaza que el Señor revela allí, que la iglesia, hermanos, va a sufrir y que está sufriendo ya, por dicho sea de paso. Así que cada uno de esos mensajes tiene una amenaza que debemos de considerar, porque son amenazas reales, hermanos, porque estos mensajes fueron escritos a iglesias reales, a iglesias que existían en ese tiempo. En esta noche vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, en la penúltima carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, no vamos a entrar en detalles de la ciudad, ni de del trasfondo histórico, ni nada, sino vamos a ver sencillamente lo que tiene que ver con la amenaza de la iglesia allí. Hemos ya hecho estudios sobre esto, las condiciones de esta iglesia y de la ciudad y todo eso, trasfondo histórico, geográfico y todo eso, pero ahora nos vamos a concentrar de manera más práctica por el tópico de la iglesia de que estamos tratando. En Apocalipsis capítulo 3, quiero que observe solamente unos dos o tres versículos, empezando en el versículo 7. El Señor Jesucristo dice esto en Apocalipsis capítulo 3, cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Dice, perdón, de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La amenaza que el pastor Juan Sánchez, que es donde hemos tomado esta serie de estudios en el libro que le he estado mencionando en algunas ocasiones,
que él escribió a un libro llamado Las 7 amenazas que enfrenta la iglesia, el pastor Juan Sánchez menciona que hay una amenaza y ya poniéndola en el contexto pues de lo que vemos que está sucediendo en la iglesia, vemos que sí puede resultar una amenaza lo que encontramos especialmente en el versículo 8, en la última parte, cuando dice el Señor, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es esa amenaza? Bueno, según el pastor Sánchez y lo que vemos nosotros, creo que una de las amenazas que nosotros, hermanos, vemos en muchas ocasiones que amenaza, hermanos, el potencial de la iglesia es que tenemos, hay veces, ciertas dudas sobre nuestro potencial personal, Y esto comienza, hermanos, principalmente porque la gente confunde, hay veces, la suficiencia personal con la autosuficiencia personal. O sea, confunde la suficiencia personal con la autosuficiencia personal. Lo que quiero decir, hermanos, es que mucha gente tiene la idea de que siempre debemos de considerarnos nosotros como incapaces de hacer cosas, incapaces de poder ser efectivos, útiles al Señor en su ministerio. Siempre algunos piensan que debemos de considerarnos como incapaces en vez de considerarnos capaces de llevar a cabo ciertas obras o ciertos ministerios que el Señor nos da. En otras palabras, la idea del potencial personal en el servicio al Señor siempre ha tenido dos lados extremos. ¿Ok? O sea, hay aquellos que piensan, hermanos, que debemos considerar nuestra capacidad humana como inútil cuando se trata de servir al Señor. O sea, que no debemos de hacer nada que ponga de alguna manera nos ponga en peligro de confiar en nuestro potencial, de confiar en nuestras habilidades y nuestras capacidades. Sucede muy a menudo, hermanos, que mucha gente, incluso que conoce al Señor, que le queremos pedir algo y dicen ellos, pero es que yo no soy capaz de hacer eso, no puedo. Y muchas veces minimizan el potencial que ellos tienen y algunos pensando que eso es como pues vanagloria o eso es como autosuficiencia, que confiar en mí. Y yo creo que al principio eso puede debilitar mucho el potencial que nosotros tenemos, hermanos, para servir al Señor efectivamente. Eso le pasó a Moisés, si usted se acuerda, en Éxodo capítulo 4, cuando el Señor ve la aflicción del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces el Señor manda o quiere enviar a Moisés para que sea aquel hombre que los saque de Egipto, de esa esclavitud, y los libere y los lleve a un lugar donde ellos puedan adorar al Señor libremente. Y luego, ¿qué hace Moisés inicialmente? Inicialmente Moisés no reacciona y dice, sí, Señor, yo soy capaz de hacerlo, yo puedo hacerlo, yo voy a ir a hacerlo. Sino, ¿cuál es la reacción normal de Moisés? No puedo, Señor. No puedo, ¿verdad? ¿Qué dice Éxodo 4:10, hermano Jorge? ¿Verdad? ¿Qué dijo inicialmente Moisés? Ahora, la idea de Moisés no fue buena. Moisés se fue a un extremo, porque sabemos el trasfondo de Moisés mientras el hermano lo busca, Éxodo 4:10, mientras el hermano lo busca, sabemos el potencial de Moisés, ¿verdad? Había sido criado en las mejores escuelas, en las mejores universidades, en lo más innovador en ese tiempo en Egipto. Era considerado el príncipe de Egipto. O sea, tenía un conocimiento y una habilidad y una capacidad enorme, hermanos, para dirigir. Casi estaba dirigiendo un imperio completo.
Y entonces, pero cuando el Señor le encomienda algo, ¿qué dice Moisés? Hermano Jorge, en Éxodo 4:10. Amén. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muy bien. En otras palabras, yo no soy capaz, Señor. No, ni puedo ni hablar. Aunque sabemos que eso no era el caso. No era el caso. Moisés estaba minimizando su potencial. Posiblemente hoy muchos ese es el mismo peligro que corren. Esa es la misma amenaza que hay en la iglesia. Muchos cristianos se van al extremo y como no quieren confiar en sus capacidades, no quieren confiar en su potencial, entonces dicen, no puedo hacer eso, ¿verdad? No soy capaz de hacer eso. Y ese es un extremo, hermanos. Porque como dije al principio, no hay que confundir la suficiencia personal con la autosuficiencia personal. Son dos cosas muy distintas. Pero muchos nos vamos al extremo de pensar que no podemos, que no tenemos capacidad, que a menos que el Señor haga algo, nosotros no podemos hacer nada. Pero hay veces una excusa, tal como la Moisés comenzó a dar. Ahora, en una parábola, el Señor Jesucristo nos hizo ver, hermanos, que nuestro potencial, poner en tela de juicio nuestro potencial, hermanos, a veces puede llevarnos nuestras actitudes a un extremo. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 10, el Señor Jesucristo da una parábola de el servicio, especialmente el servicio de un siervo en los tiempos bíblicos, quien estaba subyugado por un amo y quien tenía que hacer todo lo que debería de hacer el amo. Ahora, aquí el Señor Jesucristo quiere darnos una lección, que si es verdad que debemos de minimizar y no confiar en nuestro potencial, la realidad es que Él quiere enseñarnos a no tener autosuficiencia, no minimizar nuestro potencial. En Juan, Lucas, perdón, no tiene el pasaje ahí, pero es Lucas 17:10. En Lucas capítulo 17, versículo 10. Mire lo que dice. El contexto es, como le dije, es una parábola que el Señor Jesucristo dice, pero la aplica a nosotros haciéndonos ver cómo debe ser nuestra actitud ante el potencial y las capacidades que nosotros tenemos. ¿Qué dice Lucas 17:10, hermano Jesús? Dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que sabíamos hacer hicimos. Muy bien. Y entonces, muchas veces esas palabras las podemos tomar y lo podemos llevar a un extremo radical. Sí, somos inútiles. No podemos hacer nada con nosotros mismos. No somos capaces de hacer nada por nosotros mismos. Y suena correcto eso, pero no es la manera como Dios quiere que funcionemos, hermanos. No quiere que nosotros minimicemos las capacidades y el potencial que nos ha dado. Lo que Él quiere es que nosotros no nos sintamos autosuficientes cuando ejercemos esas capacidades y ese potencial que Él nos ha dado. O sea, Jesús nunca quiere, hermanos, que nosotros menospreciemos nuestras capacidades. Escuche bien eso. Jesús nunca quiere que nosotros menospreciemos nuestras capacidades, sino que no confiemos solamente en ellas. Es muy distinto, ¿ok? Dios, hermanos, especialmente cuando venimos a Cristo, nos dota incluso de dones, de dones espirituales para capacitarnos
y para darnos mayor potencial a hacer su obra. Pero al mismo tiempo, Él nos ha creado ya con cierta capacidad y cierto potencial, de manera que podemos hacer muchas cosas, literalmente sin la ayuda de Dios, porque precisamente para eso Él nos hizo con ese potencial y esa capacidad. No estamos diciendo que no debemos depender de Dios. Lo que quiero decir es que no debemos de llevar nuestra actitud a un extremo, al extremo de considerar nuestra capacidad humana como inútil cuando se trata de servir al Señor. Porque eso es lo que quiso hacer Moisés. Moisés dijo, no, yo no puedo, no sé hablar. Y ya vemos más adelante que el Señor le mostró que sí iba a poder, porque Dios lo había hecho físicamente con capacidades, físicamente con un potencial para poder servirle. Solamente que no quería que él confiara solamente en eso. Pero el otro extremo es, hermanos, que no podemos confiar en nuestras capacidades humanas en nuestro servicio al Señor. Y pareciera una paradoja, ¿verdad? O un contraste. Como que, bueno, ¿confío en mí o no confío en mí? ¿Confío en mi potencial o no confío nada en mi potencial? ¿O soy útil o soy inútil? ¿Qué es lo que soy? Bueno, mire, en Éxodo capítulo 8, versículos 17 y 18, otra vez el Señor, cuando saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, en Hechos capítulo 8, versículo 17, usted sabe que Moisés le está dando un recordatorio. Perdón, no es Éxodo, es Deuteronomio, perdón, ya me acordé que no es Éxodo, perdón, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Y aquí el Señor le recuerda al pueblo de Israel que no debe ir al otro extremo. Es verdad, debe de confiar en sus capacidades y en su potencial, porque Dios nos ha creado con ciertas capacidades y ciertas habilidades inherentes en nosotros. Incluso cuando venimos a Cristo y el Señor nos salva, nos dota todavía más de dones espirituales. Y Él quiere que los usemos. Él quiere que confiemos que el Señor nos ha hecho con capacidades y habilidades, pero no quiere que solo confiemos en ello. Y eso es lo que les recuerda aquí en Hechos capítulo 8, versículo 17 al 18. Mire lo que dice el versículo 17. Y digas en tu corazón, esto es lo que no quiere el Señor que llevemos al extremo. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, en estas palabras lo que podemos ver, hermanos, es que aunque sí podemos confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades que Dios nos ha dado cuando nos crió, inherentemente puso esas capacidades y esas habilidades, lo que Dios no quiere es que solo confiemos en ellas y eso nos lleve al orgullo, a la autosuficiencia. Dios quiere, hermanos, que tengamos confianza en la capacidad nuestra, tengamos confianza en nuestro potencial, pero que no confiemos solamente en ellas, ¿verdad? Que no confiemos solamente en ellas. Eso es cuando nosotros corremos el riesgo de irnos al otro extremo, de confiar solamente en nuestras capacidades. Pero sí debemos de confiar que si Dios nos creó con capacidades y habilidades inherentes, debemos de usarlas y no debemos desconfiar, dudar, hermanos, del potencial que tenemos para servir al Señor. Eso es lo que aprendió Pablo. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, cuando usted se recuerda, Pablo llega a Corinto y obviamente le recuerda a los hermanos de Corinto que él
tenía capacidades, era un hombre bien preparado, hablaba por lo menos, se cree, 3 idiomas, había sido un hombre estudiado, era un teólogo increíblemente dotado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que él dice? Él no quería llevar a un extremo sus capacidades y sus habilidades personales juntamente con los dones que el Señor le dio. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo dice esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra, que dice, fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, Pablo tenía facilidad de palabras, Pablo podía persuadir y convencer a la gente, sí, era un gran maestro, era un gran teólogo, era un fariseo, era un hombre estudiado, capacitado, con un potencial enorme. Y él podía hacerlo y lo usó. Porque por eso Pablo escribió 13 de los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, hermano. Porque tenía una capacidad y una habilidad enorme. Pero él se dio cuenta que no podía confiar solamente en eso, sino que debería descansar también en la obra que Dios hace en nosotros. Entonces, para concluir este punto, pareciera un contraste, hermanos, pero Dios quiere que confiemos en el potencial y en la capacidad que Él nos ha dado, pero que no confiemos solamente en ello. Porque si solo confiamos en nuestras capacidades y en nuestro potencial, nos volvemos autosuficientes y orgullosos y vanidosos. Pero si confiamos en nuestras habilidades y nuestras capacidades que Dios nos dio inherentemente al habernos creado con esas capacidades y habilidades, y no confiamos solamente en ellas, nosotros podemos, hermanos, ser de gran bendición al ministerio del Señor. Podemos servirle de una manera excelente y con mucha efectividad. El problema que la iglesia de Filadelfia podía caer era que dice que como tienes poca fuerza, o sea que corrían el peligro de pensar, hermanos, que ellos siendo una iglesia pequeñita, siendo una iglesia en medio de un mar de gente, especialmente una gente que quizá estaban mucho más preparadas que ellos, que tenían muchos más recursos que ellos, podían caer en el peligro, en la amenaza de dudar de sí mismo, de dudar del potencial que ellos tenían como ministerio del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos esa tendencia. En su libro, hermanos, el hermano Sánchez dice que muchas iglesias pequeñas como la nuestra nos podemos intimidar, hermanos, y podemos hasta cierto punto desanimarnos porque no somos una mega iglesia, no somos una iglesia con una capacidad numérica, una capacidad económica, una capacidad de influencia. Y nos podemos sentir tentados a pensar, pues no, pues, ¿qué podemos hacer nosotros, la pequeñita iglesia bíblica Agape? Insignificante, ahí con unos 3 pelones allí. ¿Y qué podemos hacer ante megas iglesias con pastores que tienen un alcance mundial, que tienen ministerios florecientes? Y podemos caer en el error de minimizar, hermanos, el potencial, la capacidad que Dios nos ha dado como ministerio, solamente porque a veces pensamos que porque somos muy pocos en número, que no tenemos un gran ministerio, nos sintamos tentados a pensar, hermanos, y a dudar de lo que Dios puede hacer a través de nosotros y con nosotros. Entonces, hermanos, Dios desea que su iglesia y sus miembros tengan un balance correcto al hacer uso de sus capacidades, de sus servicios. No sé que se vayan a un extremo, ¿ok?
No que se vayan a un extremo. O sea, no que confíen solamente en sus capacidades y sus habilidades, pero tampoco que minimicen. Le decía a mi hijo Isaac, el otro día estábamos platicando y le decía, hijo, a lo mejor tú puedes llegar a ser un pastor. Me dijo, no, yo no puedo. A mí me da miedo hablar con la gente, dice, yo no puedo. No podemos tener ese tipo de actitudes, hermanos, porque Dios si Él nos va a usar en un ministerio, asegúrelo que nos ha dotado ya con ciertas capacidades y ciertas habilidades. Y no debemos minimizarlas, pero tampoco debemos confiar solamente en ellas, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 6, hermana Catalina, si lo puede leer, 2 Corintios capítulo 12, versículo 6, hay un versículo allí que me llama la atención, son palabras de Pablo, y sabemos que Pablo era un hombre capaz, tenía potencial, era un hombre dotado de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia. Pero aquí dice algo interesante, hablando de no minimizar nuestras capacidades y nuestro potencial, hermano. Mire lo que dice. Él tenía un balance correcto entre esas dos cosas, hermanos, o esos dos extremos. ¿Hermano? Okay. Dice así, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Ok. Dice Pablo, mira, si yo quisiera me gloriaría. Yo sé que tengo capacidad, yo sé que tengo inteligencia, tengo preparación, pero no quiero confiar solamente en ello. Pero si quisiera hacer algo, sé que lo puedo hacer, tengo la capacidad, pero dice, no lo hago porque no quiero que la gente piense que solamente estoy confiando en mi propia capacidad y solo lo hago porque tengo el potencial. No. Hermanos, en conclusión quiero decirles esto. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 3 de Romanos. Romanos 12, 3. Con eso quiero concluir este punto. ¿Ok? Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. A ver quién más está ahí para que nos los lea. ¿Qué tal si nos los lee la hermana Rosa Hernández? Que ya tenemos tiempo que no la vemos, pero podemos escuchar su voz ahora. Hermana Rosa. Sí, aquí estoy, pastor. Romanos 12, 3. Okay. Esto es todo lo que los cristianos debemos de pensar para no tomar un extremo o irnos al otro, ¿ok? ¿Qué dice Romanos 12, 3? Sí, adelante. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto que lo que se debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ok. Note lo que dice Pablo. Dice que piense con cordura, dice en esta versión, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No tengas un más alto concepto de ti que el que debes de tener. O sea, ten el concepto correcto. No te vayas a un extremo, no digas, soy un inútil, soy un incapaz, no tengo nada que ofrecer, no puedo hacer nada, soy un miserable, nada. Pero tampoco digas, no, pues, ya sea que Dios obre o no obre, yo soy capaz de hacerlo, yo puedo lograr las cosas que yo quiero. O sea, no ponamos, hermanos, un extremo al otro. Pero el mensaje que el Señor quiere darnos allí con la iglesia de Filadelfia es no caer en el peligro de dudar de nuestro potencial, hermanos. Pablo no minimizaba sus capacidades humanas, hermanos, pero tampoco las exageraba. Cuando él dice, si quisiera gloriarme, lo puedo hacer. Se gloriaba en que Dios usaba sus capacidades y era Dios quien se llevaba la gloria, no él. Eso es la forma correcta de ver nuestras capacidades y nuestras habilidades. Entonces, ¿puede usted hacer algo? Sí.
¿Tiene la capacidad para hacerlo? Sí. ¿Tiene las habilidades para hacerlo? Sí. ¿Debe confiar en esas capacidades y habilidades? Sí, pero no solamente en ellas. Porque cuando solo confiamos en nuestras capacidades y nuestras habilidades, entonces el Señor nos recuerda como al pueblo de Israel que Él es el que nos da el poder para hacer las cosas con las capacidades y habilidades que Él ya nos dio inherentemente cuando Él nos crió. Ahora, ¿dónde comienza, hermanos, el peligro de la iglesia en minimizar sus capacidades y ser incapaces de hacer bien el ministerio del Señor? ¿Dónde comienza el peligro de la iglesia en minimizar sus capacidades y ser incapaces de hacer bien el ministerio del Señor? Pareciera un contraste, ¿verdad? No queremos minimizar nuestras capacidades porque si no, llegamos a ser inútiles en la obra del Señor. Y yo creo que la primera cosa que la iglesia de Filadelfia experimentó, hermanos, es que se olvidó que su capacidad ministerial descansaba en la identidad y autoridad de Jesús por su iglesia. Y por eso el Señor Jesucristo se introduce con cierto grado de autoridad y de poder, especialmente hablando en el ministerio. Por eso él menciona eso ahí en el capítulo 3, versículo 7. El verdadero, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque seguramente los hermanos de Filadelfia, al sentirse muy poco en número, muy poco en cuestiones económicas, muy poco en popularidad, muy poco en no tener un pastor célebre, popular, conocido, que escribe libros, que viaja por todo el mundo y todo eso, podrían caer en el desánimo, hermanos. Pero Jesús les recuerda que ellos con su capacidad, ellos con sus habilidades que el Señor les había dado, ellos podían lograr mucho porque era con la autoridad y la persona de Jesús que ellos iban a abrirse puertas y se iban a cerrar puertas. En otras palabras, que era el Señor Jesús quien los iba a guiar y los iba a abrirle las oportunidades usando sus capacidades y sus habilidades. Entonces, no debemos de olvidar, hermanos, a quién pertenecemos. ¿Quién es el que tiene las llaves? ¿Quién es el que tiene la autoridad? Para que no minimicemos nuestras capacidades y nuestras habilidades, hermanos. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero eso no significa que debemos de minimizar la capacidad y la habilidad que el Señor nos ha dado. No se sienta menos, hermano. Usted no es menos. Pero no confíe solamente en eso, para que después no se sienta más de lo que usted debería de ser. Pero el peligro es de que si usted se siente todo el tiempo menos, no puedo, pastor, pero ¿qué tal si, pastor? Pero no puedo y no puedo y no puedo, siempre minimizando la capacidad y la habilidad que el Señor le ha dado. Recuérdese, Él es el que abre las puertas, Él es el que las cierra. O sea, que si Él decide hacer algo con usted, lo va a hacer. Y si no, no lo va a hacer. Si Él decide que usted haga algo, Él va a abrir las puertas. Si algo le interfiere, si algo le quiere dañar, Él cierra la puerta. Nosotros somos capaces, hermanos, de cambiar el destino eterno de una persona. ¿Sabía eso? Yo sé que el Señor la salva, que el Señor la perdona, pero ¿a quién usa el Señor, hermanos, para salvar un alma por toda la eternidad? ¿A quién? A usted. Y eso es algo grande, hermano. La ciencia no puede hacer eso. La medicina no puede hacer eso. Ninguna institución educativa puede salvar un alma del infierno por toda la eternidad. Solamente su capacidad y su habilidad de comunicar el evangelio.
Así que no se minimice, hermano. Diga, no, pues yo, ¿qué puedo hacer en el Señor? Usted puede cambiar el destino eterno de un alma. No debe de confiar solamente en su capacidad y su habilidad, pero puede hacerlo. Recuerde esto, hermanos. La iglesia no es un organismo débil e indefenso. Jesús la ha dotado de un gran poder para vencer a sus enemigos. La iglesia no es una débil. Sí, nosotros como iglesia local podremos ser una iglesia pequeña, hermanos. Y por mucho tiempo yo me sentía como que insignificante, ¿verdad? En comparación de tantos otros pastores que tienen iglesias prósperas, grandes, con un presupuesto, con una gran cantidad de gente sirviendo, con muchos programas. Y hay veces uno se puede sentir que uno no es nadie, hermano. Pero no, hermano. Jesús ha dotado a la iglesia de un gran poder para vencer a sus enemigos. Y eso es lo que le dice el Señor aquí a la iglesia de Filadelfia, especialmente en el versículo 9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sí, el Señor Jesucristo dice, tú te sientes que tienes poca fuerza, tú te sientes débil, tú te sientes incapaz, tú te sientes inútil, pero no eres nada de eso. Yo, dice, puedo obrar para que tú tengas la victoria. Y eso no quiere decir que Jesús no quiere que confiemos en nuestra capacidad y habilidad, solamente quiere que no confiemos solamente en ellas. ¿Se recuerda la promesa que el Señor nos hizo en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20? Toda potestad, dice el Señor, me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Mucha gente dice, pero pastor, ¿cómo puedo hablarle a una persona de Cristo? ¿Cómo puedo darle un discipulado? No sé, casi no entiendo mucho la Biblia, apenas sé poquito. Hermano, Dios te ha dado capacidades y habilidades, inteligencia, puedes memorizar versículos, puedes abrir su palabra, puedes llevar a una persona a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús te ha dado esa autoridad. No eres un inútil, eso sí es lo que te digo. No le creas a Paquita, la del barrio, mire. Muchos tienen esa idea, ¿verdad? Que somos inútiles. No, hermano. Ese es un extremo. Usted no es un inútil, usted no es un incapaz, usted no es un donadie. En el Señor somos, hermanos, más que vencedores. ¿No es lo que dice Pablo? Entonces, la capacidad de la iglesia, hermanos, nunca debe ser minimizada por la grandeza de sus enemigos, sino por el poder de su líder. ¿Ok? La capacidad de la iglesia nunca debe de ser minimizada por la grandeza de sus enemigos, sino por el poder de su líder. Y nuestro líder, hermano, sabemos quién es, ¿verdad? En Deuteronomio 1, 29 y 30, el Señor les ruega eso al pueblo de Israel. Cuando van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y se dan cuenta que allí hay naciones fuertes y poderosas. Y ellos a lo mejor se sintieron incapaces, hermanos, de poder vencerlos, inútiles ante esos ejércitos tan grandes. Pero ¿qué les recordó el Señor Jesucristo, el Señor, hermanos, a su pueblo? Hermano Aristeo, Deuteronomio 1, 29 y 30. ¿Qué le recordó el Señor? ¿Qué le recordó el Señor? Cuando ellos dijeron, vamos a entrar a naciones grandes, naciones poderosas, ¿qué les recordó el Señor? Entonces les respondí, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto.
Fíjese que les dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual delante de vosotros, él peleará por vosotros. Y Dios no estaba minimizando el poder militar y la capacidad militar del pueblo de Israel. Simplemente les estaba recordando que no confiaran solamente en ello. Porque a veces, hermanos, podemos caer, como dije, en el extremo también de confiar demasiado en nuestras capacidades y nuestras habilidades solamente. Eso es lo que siempre hay que recordar, solamente en esas. No, hermano. El Señor quiere que confiemos en nuestras habilidades y nuestras capacidades, siempre recordando que Él es el que tiene las llaves, que Él es el que abre y cierra puertas, que Él que tiene la autoridad para darnos la victoria. Él tiene la autoridad para abrirnos las puertas o cerrar las puertas. Entonces, la iglesia no debe de olvidar, hermanos, su capacidad ministerial, porque su capacidad ministerial descansa en la identidad y la autoridad que Jesús tiene por su iglesia. Una segunda cosa que amenazaba, hermanos, a esta iglesia era la duda que ellos tenían, era minimizar su capacidad como miembros de un organismo con un inmenso poder que se les había concedido, hermano. Un inmenso poder que se les había concedido. En el versículo 8, especialmente en la segunda parte, el Señor Jesucristo le dice allí a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estos hermanos, a pesar de ser una iglesia quizá muy pequeña, de quizá no ser ni siquiera del pueblo de Dios, hablando de su raza, ¿verdad? Sin tener los recursos económicos quizá, porque esa idea de tener poca fuerza quiere decir que a lo mejor era una iglesia con un número pequeño de miembros, con muy poquito dinero, con muy poquitos recursos, hermanos, con muy poquita influencia, pero ellos, hermanos, no debían caer en el error de minimizar el poder que les había concedido. Y sabemos que lo pudieron hacer porque dice que a pesar de que tenían poca fuerza, dice, habían guardado su palabra y no habían negado su nombre. Eso habla de fidelidad, hermano. Eso habla de fidelidad. Y eso nos recuerda dos cosas, hermano. Las oportunidades que se abren para su ministerio se dan no minimizando su poder, sino aprovechándolo cuando se les da. La iglesia, hermanos, no puede quedarse sentada, o ningún cristiano debe quedarse sentado a lamentarse porque no tiene más recursos, porque no tiene más cosas que ofrecer, porque no tiene más programas, porque no tiene un mejor lugar. No puede, hermano. Yo nunca me he intimidado, hermanos, ante el potencial de nuestra iglesia, aunque es una iglesia pequeña, aunque por 22 años quizás nunca hemos pasado de los más de 100 miembros. Y uno diría, pues qué iglesia tan raquítica, qué iglesia tan débil, qué iglesia tan insignificante. No, hermanos. Porque como le digo, a través de nuestro ministerio, almas han venido a Cristo. Y si el Señor considera un alma tan valiosa, hermanos, cuando es salva, entonces, ¿por qué deberíamos de minimizar nuestra capacidad, hermanos, si a través de nuestro ministerio más de un alma ha cambiado su destino eterno por toda la eternidad, hermano? Por causa del tiempo, solamente quiero referirles, hermanos, lo que David dijo, ¿verdad? Haciendo alusión a esto, de no minimizar su capacidad. En 1 Samuel 17, cuando él se enfrentó a Goliat, él sabía de sus habilidades, ¿verdad? Se las dice a Saúl. Yo he matado un oso, yo he matado un león. O sea, hey, tengo poder, tengo habilidad, tengo capacidad. Y cuando se enfrentó a Goliat, él sabía de la habilidad que él tenía para usar su onda.
Pero él recordó esto en Primera de Samuel, capítulo 17. David recordó esto que estamos diciendo nosotros. Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 40 al 47. Mire lo que dice. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Nota usted, hermanos, la gran habilidad que David tenía con su, ¿cómo se llama? Con su onda, y cómo él había matado leones, había matado osos, pero cuando fue a pelear fue consciente de que él no podía confiar solamente en sus habilidades, solamente en sus habilidades. Y eso es lo que estamos diciendo. El peligro que la iglesia corre, hermanos, es minimizar su capacidad y sus habilidades, dudar de la capacidad de sí mismo, cada miembro individualmente y la congregación toda. Es cierto, hermanos, somos una iglesia pequeña y hemos sido una iglesia pequeña por muchos años, pero eso no nos debe de desanimar, hermanos, porque acuérdese, el poder no está en el número, el poder no está en la cantidad de programas, el poder no está en el edificio grande o pequeño, el poder no está en el presupuesto. Tenemos capacidades que el Señor nos ha dejado como ministerio a pesar de nuestro tamaño como iglesia, y no debemos de minimizar esas capacidades y esas habilidades, porque hemos sido de bendición a mucha gente. Por nuestra iglesia, hermanos, ha habido bendición y salvación y vida eterna. Entonces, no podemos minimizar eso. Ahora, no confiamos solamente en eso, pero tampoco la minimizamos. Recordemos, hermanos, que el poder de la iglesia para hacer el ministerio comienza con la disposición de usar el poder que ya se nos ha sido dado, como dice el versículo 10, de ahí de Apocalipsis. Apocalipsis 3:10. En el versículo 10, el Señor le dice a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, esta iglesia, aunque era pequeña, aunque era una iglesia que posiblemente no tenía todos los recursos, todos los líderes, toda la influencia, se había mantenido fiel, hermano. Y cuando nosotros usamos nuestras capacidades y nuestras habilidades, hermanos, para fielmente servir al Señor, eso es una buena cosa, hermanos. Eso es algo que Dios espera que hagamos, que no confiemos solamente en ellas, pero que sí, hermanos, al saber que Dios nos ha dotado de capacidad y de poder, hermano, debemos de seguir adelante. Debemos de seguir adelante porque el Señor nos ha dotado de poder. ¿Qué nos dice Hechos 1:8 eso? ¿Se acuerda lo que dice el Señor en Hechos 1:8? ¿Quién se acuerda sin ver la Biblia? Porque recuerde, ahí está la clave de todo. Y recibiréis, ¿qué dice el Señor? Poder. Poder.
Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces podrás hacer la obra. Me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Y como dije, ya el Señor nos dio capacidades y habilidades inherentes cuando Él nos crió. Ahora nos está prometiendo poder de lo alto, dice, poder espiritual para llevar a cabo la obra de Dios. Y eso no importa si somos una iglesia de 5 personas o somos una iglesia de 1000, porque el poder no está en el número. No importa si hacemos 20 o 30 mil dólares al año o 100,000 o 1,000,000. En eso no está. O si tenemos un edificio de 1 piso, 2 pisos o de 1 cuarto, 2 cuartos, no está ahí. O si tenemos un programa o 2 programas o 3 programas, no está ahí, hermano. No debemos de minimizar, no debemos de dudar, hermanos, del poder que el Señor ya nos ha otorgado. Porque si no, corremos el riesgo de ser una iglesia muy pasiva, muy desanimada. No, pastor, pues ¿qué somos? Somos apenas unos cuantos. ¿Qué podemos hacer? Mucho, hermanos. Podemos traer un alma a Cristo y cambiar el destino externo de una persona. Podemos cambiar su vida completa a través de nuestro ministerio con la enseñanza de la palabra, con el compañerismo, con la adoración y todas las actividades que hacemos. No debemos de minimizar la capacidad como miembros de un organismo con un inmenso poder que el Señor nos ha concedido. Recibiréis poder, dice el Señor. No dice recibiréis más números o recibiréis más dinero o recibiréis más recursos. Dice recibiréis poder. Por tercero, debemos recordar, hermanos, para no dudar de nosotros mismos, hermanos, debemos recordar que al final la iglesia no será recompensada, hermanos, por su capacidad, sino por su fidelidad en su servicio al Señor, tal como dice el versículo 10, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Si esta iglesia, aunque era pequeña, hermanos, aunque tenía poca fuerza, había sido fiel. Y usted sabe que yo soy un promotor de la fidelidad enorme, hermanos. Creo que una de las virtudes que más usted debería desarrollar en su vida y mantener en su vida es la fidelidad. Porque al fin y al cabo, hermanos, nuestras capacidades, nuestras habilidades son algo muy bueno, debemos usarlas, debemos confiar en ellas, no solamente en ellas, pero debemos de confiar en ellas, pero sobre todo que seamos fieles. La iglesia, hermanos, es capaz de ser fiel por el poder que Jesús le ha dado para ser fiel a su llamado, tal como dice en el versículo 11 allí. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sí, el Señor, hermanos, quiere que seamos fieles, No que no confiemos en nuestras capacidades, hermanos. No que no confiemos en nuestras habilidades y en nuestros recursos y en nuestras cosas que tenemos. Pero no solo confiemos en ellas, sino que también dependamos del poder y de la autoridad que el Señor nos ha dado. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 20, mire lo que el Señor le recuerda a la iglesia allí. Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, fíjese bien, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga aptos, dice, en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hermanos, podemos ser fieles, podemos descansar en las habilidades y capacidades que el Señor nos ha dado. Nunca debemos minimizar, hermanos, lo que somos en Cristo, lo que ya somos en Cristo. Tampoco debemos, hermanos, ser autosuficientes, pero sí confiar, hermanos, que si el Señor nos ha dado de su poder, el Señor nos ha otorgado de su autoridad, podemos con confianza, hermanos,
saber que si Él nos hizo y nos ha hecho partícipes de su reino, nos ha dado el poder, hermano. Recordemos, hermanos, Jesús mide la capacidad de su iglesia no por sus logros, sino por su fiel servicio a su causa, como dice el versículo 12 de ahí de Apocalipsis 12, 3:12. En Apocalipsis 3:12, el Señor dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor al final, hermanos, va a recompensar nuestras labores, hermanos. Pero va a hacerlo porque nosotros hicimos uso de esas capacidades y de esas habilidades, hermanos. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la amenaza? Que nosotros, hermanos, minimicemos la capacidad de nosotros mismos. En nombre de no sentirnos orgullosos o vanagloriosos, hermano, si no confía solamente en eso, no va a caer en la vanagloria, hermanos, en la autosuficiencia. Pero si usted desconfía de la habilidad y de la capacidad que Dios le ha dado, pues entonces nunca va a hacer nada. Si usted duda, hermanos, que Dios lo pueda usar a usted, si usted duda que Dios lo ha hecho con la capacidad de hacer algo que Él quiere que usted haga, entonces usted puede terminar siendo un completo inútil. Y eso no es algo que Dios espera de nosotros. Al final, hermanos, es la fidelidad que fue, que es dada, hermanos, es la fidelidad que se nos ha dado, hermanos, con la capacidad con la que Jesús nos ha dotado a nosotros para ser fieles a su ministerio. Debemos ser fieles, hermanos. Y ese es un peligro que debemos de evitar, porque muchas iglesias están siendo dañadas con creyentes que no creen en sí mismos, que no creen en que Dios los puede usar. Y muchos de ellos se quedan sentados en las bancas. Muchos de ellos no hacen nada. Se paralizan porque dudan de sí mismos. Hermanos, Dios no quiere que dudemos de lo que inherentemente Él nos ha dado. Dios no quiere que dudemos, hermanos, de la inteligencia que nos ha dado, de las habilidades que nos ha dado. Porque si no, sí es un peligro, hermano. Porque vamos a tener una iglesia, hermanos, donde hay gente que no va a querer hacer nada porque duda de sí mismo. Creer en uno no es algo malo, hermano. Ahora, lo malo es cuando solamente usted cree en sí solamente, en usted mismo solamente. Y no pone sus habilidades y sus capacidades en el contexto de la voluntad de Dios. Porque eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Que Él nos hace aptos para toda buena obra, para cumplir su voluntad. Entonces, humildad, hermanos, no es decir que uno no puede hacer algo. Que mucha gente piensa que a la gente cuando dice, pues no, yo casi no puedo, es que qué humilde es. No, a veces la humildad puede más parecer inutilidad, porque no queremos arriesgarnos a hacer lo que Dios nos ha dado. Terminamos con algo que leí precisamente del libro que estamos teniendo, del cual estamos teniendo este estudio. El pastor Juan Sánchez menciona esto y dice él de esta manera, cito parte de lo que dice en su libro. Entonces, ya sea que Dios nos conceda ser fructífero o que simplemente nos llame a preparar el terreno para aquellos que vendrán después de nosotros, recuerde que Él no mide el éxito, entre comillas, como nosotros. No obstante, Él sí honra la fidelidad ahora y en la eternidad,
independientemente de cómo se vean los resultados externos. Así que mantente fiel, pues nunca sabrás con toda certeza en qué Dios podrá complacerse en usarte. En otras palabras, hermanos, no dude de sus capacidades, no dude de usted mismo. O sea, ahora, no confíe solamente en eso. Hay mucha gente que es muy inteligente y muy capaz, que a veces solamente confía en eso. Y eso los lleva al orgullo. Pero Dios no quiere que dudemos de las capacidades y de las habilidades que Él nos ha dado. Y espero que usted no lo haga, porque si no, usted le vamos a pedir que haga algo en el ministerio y usted dice, no, pastor, pero es que yo ni sé hablar, ni sé orar, ni sé hacer esto, ni sé hacer aquello. No, hermano. Aunque tienes poca fuerza, puedes ser fiel, puedes llevar a cabo hacer un ministerio. Entonces, no deje, hermanos, que el diablo ponga en su mente que usted no puede hacer algo. Todo lo que Dios nos pide que hagamos, hermanos, lo podemos hacer. Y Él nos dota y nos capacita para eso. Amén. Así que debemos de confiar que el Señor nos va a usar.